Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo la palabra y estudiando un poco más de esto que Dios nos ha dejado. Recuerden que Jesucristo dijo en Juan capítulo número 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, hermanos. ¿Cuál es la vida eterna? No es que estés con una vida cómoda, lo cual Dios no está peleado con eso. La vida eterna, hermanos, es conocer de nuestro Dios. Que tú seas un cristiano entendido de lo que Dios quiere para tu vida y de por qué Dios permite ciertas cosas, como dice Deuteronomio, que Dios permite ciertas cosas que son a veces adversas y son difíciles para la postre hacerte un bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este nuevo trimestre que podemos comenzar en tu gracia y en tu bendición. Bendito seas y alabado. Gloria a tu nombre en este día, porque tú eres bueno. Y Señor, te damos gracias porque es un privilegio el poder tomar tu palabra y ser enseñados por ella. Te agradecemos, oh Dios. En este día rogamos de tu gracia, de tu bendición, rogamos de tu dirección para poder, Señor, iniciar este trimestre, para poder tomar tu palabra y entenderla, lo que tú quisiste decirnos a nosotros al dejarnos esta palabra. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como lo saben, yo soy el pastor Luis Corona y voy a impartir la materia de la carta a la segunda carta a los Corintios. ¿Ok? ¿Cómo se va a calificar esta materia? Bueno, yo voy a ahora pedir que hagan un ensayo. O sea, un ensayo es eh, que ustedes van a hacer un resumen, no como un manual, o sea, no quiero un manual, quiero un ensayo. Y un ensayo es más o menos unas 3 4 hojas de lo que vamos a ver en el trimestre. Que con sus propias palabras ustedes expliquen, obviamente apoyándose en varios versículos, si ustedes quieren y toda la cosa, de 3 a 4 hojas donde ustedes expliquen qué aprendieron de esta materia y cómo lo pueden aplicar. O sea, hay que ver dos puntos principales en el ensayo que van ustedes a entregar. Uno es lo que aprendieron y otra es cómo van a aplicar o cómo aplicarían o cómo van a aplicar lo que aprendieron. ¿Ok? O sea, no van a hacer un manual de 30 hojas, no. Sino van a hacer un ensayo de 3 a 4 hojas. Tal vez ustedes en su ensayo dicen, yo aprendí esto y este versículo me impactó, y desarrollan ese verso y después dan la aplicación que ustedes darían, ¿no? De acuerdo a lo que han aprendido. Eso es muy importante. Recuerden que si la palabra no es puesta en práctica, pues no tiene ningún valor. ¿Ok, hermanos? De todos modos, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirme o mandarme un correo a pastor.apisaco@ibri.mx. Ahí me pueden enviar sus inconformidades, ahí me pueden enviar alguna duda que tengan. Y pues para eso estamos, ¿no? Para hacérselas más grande. Ok, hermanos. Bueno, entonces vamos a iniciar esta clase primeramente con una introducción a esta carta. Y quiero empezar hablando un poco aquí de algo que me pareció interesante que estaba yo leyendo en la semana. Eh, por lo regular, y así dice este escrito que voy a leer textualmente, eh, la gente piensa, dice, por lo regular, la gente piensa que no tenemos altibajos y que disfrutamos de una constante o de un constante progreso espiritual
con gozo y ecuanimidad ininterrumpida. Y de ninguna manera. Con frecuencia estamos desalentados por completo y todo parece ser de lo más sombrío. Eso solía escribir el hombre al que solían llamar el más grande predicador en el mundo de habla inglesa, el doctor John Henry Gowelt. Pastoreó iglesias destacadas, predicó a congregaciones muy numerosas y escribió libros que fueron un gran éxito de librería. Pero él decía esto: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Esas palabras fueron pronunciadas en un sermón por Carlos Haddon Spurgeon, cuyo maravilloso ministerio en Londres le hizo quizás el más grande predicador que jamás haya producido Inglaterra. Y hermanos, el desaliento no respeta a persona alguna. Es más, el desaliento parece atacar más a los que tienen éxito que a los que no lo tienen. Porque mientras más alto subimos, mayor suele ser la caída. Y no nos debe sorprender entonces cuando leemos que el gran apóstol Pablo dice que fuimos abrumados en sobremanera más allá de las fuerzas, y a pesar de la grandeza de su persona y del ministerio que Dios le había otorgado, Pablo era tan humano como nosotros. Si no fuera por el llamamiento de Dios a Pablo y su interés por ayudar a las personas, Pablo habría abandonado el ministerio. Yo les voy a decir algo, hermanos. Eso sí pasa por la mente de un pastor, de un ministro, que ustedes tal vez puedan pensar. Que él no tiene problemas. Que él tiene la vida resuelta. Que pues como él está más cerca de Dios, pues él no tiene preocupaciones como yo tal vez las tengo, o como yo es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 8, ¿verdad? Y cumplir una jornada de 10 horas. Él no, él viene y viene a la iglesia y se para una hora a hablar de algo que él entendió. Y cantamos. Y nos regaña un poco, ¿verdad? De que no damos, o de que no venimos, o de que somos indiferentes al servicio, a las cosas que Dios pide de nosotros. Somos indiferentes. Entonces, yo siento que no hay tanto problema. Pero hermanos, como lo dije, el desaliento no respeta a personas. Es más, el desaliento parece atacar más a los que tienen éxito que a los que no lo tienen. Y de eso se trata esta carta, hermanos. O sea, vamos a ver esta carta de Corintios. Y vamos a ver cosas que implica el ministerio. La primera carta a los Corintios, que ya la vieron hace un tiempo, es una carta que se enfoca a problemas dentro de la iglesia. Y sí, hermano, sí, la iglesia tiene problemas. O sea, no, si alguien te dijo que no, pues te mintió. La iglesia tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque, bueno, son seres humanos los que están dentro de la iglesia. Y esos seres humanos a veces militan en la carne. ¿Cómo es militar en la carne? Pues bueno, están llenos a veces de sentimientos que no han llevado a Cristo, sino que viven en ellos y piensan que es justificable lo que ellos piensan o lo que ellos practican. Obviamente, cuando se les confronta, cuando la palabra es dura para ellos,
pues obviamente ellos van a responder de una manera. A veces agresiva, no aceptando lo que la palabra de Dios dice. Y obviamente eso trae un problema porque pues empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a pensar cosas que no van de acuerdo a las escrituras. Es obvio que empieza a haber problemas. Como ministros empiezas a escuchar que hablan a tus espaldas, que hablan a veces cosas que no tienen sentido, que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, como ministros de Dios, debemos entender que hay cosas que son parte del ministerio. Y una de las cosas que son parte del ministerio, hermanos, porque con Cristo se vivió, es que hay que sufrir. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, el que no toma su cruz cada día, o el que no se niega a sí mismo. O sea, hay cosas que nos parecen injustas. Pero debemos entender que la justicia no tiene que ver con que yo me sienta bien. ¿Ok? O sea, no tiene que ver con que yo pues diga, ay, esto es injusto y Dios inmediatamente hace caer fuego del cielo. No. La justicia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. No voy a adelantar tanto aquí. Quiero dar un poco más de introducción. Aquí el título de esta carta pues viene porque fue escrita una iglesia en Corinto. Que voy a decir un poquito más de contexto. Pablo había sido enviado a fundar esta iglesia en Corinto y había ministrado en ella por 1 año y medio. Cuando surgieron serios problemas en la iglesia después de su partida, Pablo envió a Timoteo para que los atendiera. Y luego escribió la carta que nosotros llamamos la primera carta a los Corintios, la cual ya se ha estudiado. Desafortunadamente, las cosas empeoraron y Pablo tuvo que hacer una visita llamada la visita dolorosa a Corinto para tratar con los agitadores. Eso lo vamos a ver en 2 Corintios capítulo 2 del 1 en adelante. Sin embargo, no hubo solución. Entonces escribió una carta dura y fuerte que fue llevada por su compañero Tito, la cual no tenemos esa carta. ¿Okay? Se hace referencia a ella, pero no tenemos esa carta. Después de mucha aflicción, Pablo nuevamente vio a Tito y recibió el informe de que el problema se había resuelto. Y fue entonces que escribió esta segunda carta a los Corintios, que en realidad sería la tercera, pero dentro de el canon, y que nada más se tienen estas dos cartas por la voluntad de Dios, le llamamos la segunda carta a los Corintios. ¿Ok? Entonces, contexto histórico de esta carta. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Se dice que de todas las epístolas de Pablo, 2 Corintios es la más personal. Y en cierto sentido lo más pastoral que las otras cartas que escribió Pablo, debido a tanto engaño y conflicto dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo no puede evitar su responsabilidad apostólica y pastoral. En esta carta, Pablo habla su corazón, expresa sus sentimientos más íntimos y sus motivos más profundos. Esta revelación de su corazón no era una tarea agradable para el apóstol Pablo, sino más bien algo que le era desagradable debido a que en ella aborda temas como, número 1, que lo tenemos allí, la presencia de falsos maestros que con el fin de crear una plataforma
que les fuera útil para enseñar su falso evangelio, estos falsos maestros en Corinto comenzaron por atacar la persona de Pablo, ya que les era muy importante convencer a los ingenuos e incautos de que dudaran de la autoridad de Pablo, refutando sus motivos, desestimando y teniendo en poco su autoridad como apóstol de Jesucristo. Por eso dice ahí, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí serpiente obviamente hace referencia al diablo en el Edén, pero en este contexto que estamos leyendo se refiere a los falsos maestros que atacan los sentidos, hermanos. Eso es muy importante entenderlo. Los falsos maestros van a atacar tus sentidos. Y de alguna manera te van a hacer sentir o quieren hacerte sentir que Dios tiene algo más allá del evangelio. Vean hoy en día, en este día 5 de agosto, una de las cosas que ahorita está saliendo con mucho auge, que yo estoy mirando y leyendo, ovnis. O sea, no es un tema nuevo, pero ahora ha cobrado más fuerza porque pues, vieron esto y allá en la Ciudad de México y en el Popo y muchas cosas de ovnis. Y qué casualidad que ese tipo de rollos salen a la luz o en el contexto de esta película de la poligamia o del trato de la prostitución de niños. Salen ese tipo de rollos para desviar la atención, hermanos, porque así es el mundo y así son los falsos, hermanos. Los falsos siempre quieren desviar la atención hacia su persona de ellos. ¿Ok? Entonces debemos de ser muy cautelosos y muy serios en esta parte. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otro tema que Pablo aborda es la defensa de su ministerio, lo cual lo obligó a relatar experiencias de las cuales hubiese preferido callar. Que ahora, increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, pues son el pan de cada día dentro de las iglesias o de las congregaciones, ¿cómo se les llama? Pues modernas, ¿verdad? Que Dios les reveló, Dios les dijo, se fueron al infierno, se fueron a no sé dónde, que el Señor les habló, que no pudieron dormir ese día porque el Señor les estaba dictando no sé qué tanto rollo y que le dijera a la iglesia y no sé qué tanta cosa, pero es solamente un disfraz porque de Cristo no tienen nada. Ese es el problema, hermanos, del disfraz. Los falsos apóstoles que se disfrazan, solamente es el disfraz, o sea, como que maquillan las cosas con la Biblia, sacando alguno que otro verso, pero no te lleva eso a Cristo, hermanos. Y si no te lleva la enseñanza a Cristo, estamos hablando de alguien que se está disfrazando simplemente para engañar. Por lo tanto, teniendo en mente que 2 Corintios contiene la defensa personal del ministerio de Pablo, el tema se resume de la siguiente manera. ¿Okay? El ministerio de Pablo se va a defender en 4 aristas. Número 1, sus motivos. ¿Okay? O sea, ¿por qué motivo Pablo es apóstol? ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo es apóstol? Número 2, sus sacrificios. ¿Okay? Hoy en día, pues nada que ver con esto, hermanos. Hoy en día, pues vemos a gente dentro de la farándula cristiana, porque así lo puedo llamar, que
pues, pues están compitiendo con gente adinerada, ¿no? Y Pablo pues era un mediocre, hablando en ese punto, ¿no? O sea, no estoy diciendo, estoy ironizando, pero Pablo pues en ese punto, hablando de los hoy grandes usurpadores de la predicación y grandes, ¿cómo decirlo así?, profesionistas del evangelio. Digo profesionistas porque lo ven así. Pues Pablo era un mediocre. Número 3, sus responsabilidades. O sea, Pablo tenía gran peso por las iglesias, tenía un gran peso por dar a conocer a Cristo a los demás y que este llamado se cumpliese cabalmente. Y número 4, la eficiencia de ese trabajo, o sea, los resultados. Algunas razones del por qué Pablo escribió de 2 Corintios, pues como ya lo dije, fue porque se habían resuelto algunos problemas. Entonces Pablo que escribió la carta por varias razones. Número 1, quería animar a la iglesia a que perdonara y restaurara al miembro que había causado todo el problema. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 6. También quería explicar el cambio de sus planes, imponer su autoridad como apóstol. Y por último, quería animar a la iglesia a participar en la ofrenda de ayuda especial para la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? La clave de esta carta es el consuelo. Lo vamos a estar viendo mucho en el capítulo 1. ¿Okay? Mucho en el capítulo 1. La palabra griega que está traducida así quiere decir uno llamado al lado para ayudar. En su forma verbal se usa 18 veces en esta carta y en su forma substantiva 11 veces. A pesar de todas las pruebas que atravesaba, Pablo podía, por la gracia de Dios, escribir una carta saturada de estímulo. ¿Cuál era el secreto de la victoria de Pablo cuando soportaba las pruebas? Cristo. Cuando nos hallemos desanimados y listos para darnos por vencidos, hermanos, el problema del desánimo es que dejas de ver a Dios y te enfocas en tu miseria. Es por eso que hoy en día el mundo es tan miserable, porque se ha enfocado tanto en el hombre mismo, pues que en sí mismo se encuentran miseria. No encuentran respuestas, no encuentran algo duradero, algo fiable, algo confiable, algo estimulante. No lo encuentran, aunque se digan que ellos pueden, aunque se digan que ellos son los mejores. Yo por eso me repito siempre, yo puedo, yo soy el mejor, el trabajo me necesita a mí, no yo al trabajo. O sea, cosas así que radican en el hombre, pero las solas palabras no cambian nada, hermanos. Y obviamente la gente se empieza a sentir frustrada. Y entonces empieza a sentirse desanimada. Y no tiene ganas de nada. No tiene ganas de comer. No tiene ganas de salir. No tiene ganas de convivir. No tiene ganas de estudiar. Es que nada más tiene ganas de estar en su cama, durmiendo, sufriendo a sí mismo por pensamientos de autoconmiseración que llegan a sus mentes y a sus corazones. Cuando nos sintamos desanimados y a punto de darnos por vencidos, debemos de dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Pablo nos cuenta cómo podemos hallar ánimo en Dios y nos da 3 recordatorios sencillos. Número 1, recordar lo que Dios es para nosotros. Recordar lo que Dios es para nosotros. Eso nos va a traer ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Número 2, recordar lo que Dios hace por mí. ¿Qué? Recordar lo que Dios hace por mí. Número 3, o en este caso de recordar, significa de dónde Dios nos ha rescatado, hermanos. Y cuán glorioso ha sido su mano sobre nosotros. Y ahora sí, número 3,
recordar lo que Dios ha hecho por medio de ti. Dios ha hecho muchas cosas por medio de nosotros. Entonces quiere decir que no es por nosotros, es su gracia en nosotros. ¿Ok? Entonces, otras enseñanzas que tenemos acá es los adversarios de Pablo como los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los vemos más en Primera de Juan y en Colosenses. Los gnósticos, que hoy en día están cobrando mucha fuerza también, son gente que dice así: yo no creo en Dios, pero no puedo probar que no existe. Pero tampoco puedo probar que existe. O sea, yo soy como una persona que sabe muchas cosas, pero en ese saber no sé si Dios existe. Eso es un gnóstico. O sea, explica muchas cosas del comportamiento humano, explica cosas de la familia, del lenguaje, de la economía, de el progresismo, de la ambigüedad, de la moral, la ética, o sea, tanto de explicar ese tipo de temas. Pero cuando les preguntas, ¿tú crees en Dios? Ellos responden, yo creo o quiero creer que hay un Dios, pero no puedo comprobar que no existe. ¿Ok? Eso es un gnóstico. Un gnóstico es aquel que la palabra gnosis significa conocimiento. Es una persona que le gusta el conocimiento, pero no cree que ese conocimiento lo pueda llevar a Dios. O sea, él quiere conocer a Dios a base de conocimiento humano. Y como les digo, este tipo de personas están abundando el día de hoy. Son personas que los llevan a conferencias, los llevan a hablar de ciertos temas un poco rocosos, ¿verdad? Pero cuando les preguntan la pregunta clave, que si creen en Dios, empiezan a disertar en muchas aristas con respecto a ese punto. También vamos a ver aquí a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, los vemos más en la epístola a los Gálatas, que ya estudiamos en este trimestre, en este instituto. Los judaizantes son o eran personas que mezclaban Cristo con la ley. Es decir, ellos llegaban y decían, mira, sí Cristo, sí la fe, sí Cristo te ha salvado, pero tienes que guardar el día de reposo. Que hoy en día lo mismo está pasando. Y no voy a detenerme ahorita a explicar todo ese tipo de cosas, porque ya lo expliqué en la epístola a los Gálatas. Pero lo que voy a decir, hermanos, es que retomar la ley, o alguien que regresa a la ley, es alguien que no ha entendido las grandes riquezas y se va por los harapos. ¿Ok? Sin duda la ley es santa, agradable y gloriosa, pero nada que ver con el nuevo pacto. Otro punto que este es muy importante: las ofrendas en la iglesia. ¿Cómo se deben llevar las ofrendas? Es un punto interesante. Y tratar de este tema, hermano, siempre cuando se tratan temas de dinero, es muy difícil. Aún dentro de la iglesia. Pensamientos como, qué bien el pastor se viste con mi dinero. Mira, vamos a entender algo. En el momento en que tú pones lo que Dios puso en tu corazón en el bote, ya no es tu dinero. ¿Ok? Ya no es tu dinero. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que vemos ese tipo de cosas como el mundo. En el mundo decimos, es que el presidente administra mal los impuestos. ¿Y de dónde vienen esos impuestos? Pues de mi dinero, ¿no? A mí me descuentan el ISR, me descuentan el IVA, me descuentan el YETU, me descuentan el pago sobre la renta, me descuentan aranceles, muchas cosas, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que
están administrando mal los recursos que se están viendo. Mira, entonces de ahí sacamos la conclusión que la iglesia es lo mismo. Y no, porque la ofrenda no es un impuesto. O sea, para empezar por ahí. Porque si entonces, si dijéramos, entonces el pastor se viste bien con mi dinero, entonces sí es un impuesto. ¿Tú lo estás viendo como que estás pagando impuestos dentro de la iglesia? Pues creo que eso es una mala enseñanza y es un mal entendimiento. No es un impuesto, es una ofrenda, es algo que se da voluntariamente. ¿A quién se da? ¿Al pastor? No, a Dios. A Dios se da. Entonces, las ofrendas dentro de la iglesia, pues sí tienen varias cosas, hermanos, y todo depende del sistema de gobierno que la iglesia tenga. Pero, obviamente, esta parte de tener la parte de las ofrendas, pues sí es importante que nosotros entendamos que es algo que Dios quiere eh, que entendamos cabalmente, porque eso nos va a traer mucha bendición. Eh, Otra, los hijos de Dios sufrirán persecución. ¿Sí va? Espero que sí lo hayamos entendido eso. Y otra cosa es que el sufrimiento es algo que utiliza Dios para irnos perfeccionando. El sufrimiento es algo que Dios utiliza para irnos perfeccionando. ¿Ok? Entonces, sí o sí vamos a sufrir. O sea, de eso nadie se escapa, ¿eh? De eso nadie se escapa. O sea, el sufrimiento es necesario. El Hijo de Dios dice la palabra en Hebreos que Dios, que Cristo, cuando estuvo en su carne, cuando estuvo en ese momento tan difícil, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, aprendió la obediencia. Entonces, nuestro Señor sufrió, que nos hace pensar que como creyentes pues no vamos a sufrir. Es algo ilógico. ¿Ok? Bien, bien, hermanos. Entonces, vamos a pasar a empezar con el capítulo número 1. ¿Ok? El capítulo número 1, vamos a iniciar ahí estudiando algunos versos para entrar en materia. ¿Ok? Para entrar en materia. A ver, permítanme porque esto se está poniendo loco. Ya, ahora sí. Vamos a entrar en materia con esta palabra. Ok, bien. Entonces, capítulo 1. Vamos a empezar con el capítulo 1 de segunda carta a los Corintios, habiendo dado un poco de introducción. Ok, bien. Versículo número 1. Versículo número 1. Aquí vemos lo que llama la salutación, que está aquí. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí una palabra importante que debemos de ver es esta. Por la voluntad de Dios. Aquí la palabra voluntad viene de una palabra griega de selema, que significa algo que se ha determinado. Es decir, una elección, una alternativa, un propósito. Aquí nos da a entender quién escribe esta carta. Y eso no quiere decir que la escribió junto con Timoteo, cuando dice ahí el hermano Timoteo, sino que Pablo escribió la carta y es un apóstol de Cristo. ¿Por qué llama al hermano Timoteo? Porque recuerden en la introducción que les acabo de dar, que cuando empezó a haber problemas, mandó a Timoteo a arreglar ese tipo de asuntos. Por eso llama y el hermano Timoteo. O sea, para que entiendan que ya el asunto ya lo sabía por Timoteo. Pablo fue muchas veces criticado y pusieron en entredicho su apostolado, ya que no anduvo con Jesús, y es por ello que no lo consideraban un apóstol. Pero el apóstol Pablo pone en claro que su elección no fue de hombre, sino directamente de Dios.
¿Ok? O sea, una de las cosas que decían de Pablo era que como él no había andado con Jesús, entonces él no podía ser un verdadero apóstol. ¿Ok? Ahora, vamos a ir un poquito en ese punto, porque es importante que nosotros entendamos que el llamado de Pablo fue de una manera especial. ¿En qué sentido? Que sí, obviamente eso no se puede negar, que Pablo no anduvo con Jesús. O sea, como los demás apóstoles, sí, obviamente no anduvo como con Jesús como los demás. Sin embargo, eso no quita que Pablo no hubiese conocido a Jesús tal vez de lejos. Pablo y Cristo eran más o menos contemporáneos. Se cree que en esta carta Pablo tenía alrededor de unos 50 años. Entonces, vamos a ponerlo así. Cristo murió, que para ese momento ya habían pasado como 12 años que Cristo había muerto. Pues Pablo, sin duda, era un poco mayor que Jesús. Y Jesús estuvo en el concilio y estuvo ante el Sanedrín. Y se cree, y recuerden que Gamaliel también estaba allí. Y Pablo fue discípulo de Gamaliel. Entonces, yo creo, sin error a equivocarme, que Pablo sí conoció a Jesús de lejos, tal vez. Pero, o sea, sí lo conoció, sí lo vio en persona, pero obviamente no creía. Hasta en el momento en que Pablo fue interceptado por Cristo en el camino a Damasco. Y fue una parte importante. Un apóstol era alguien que tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Eso lo dice Hechos capítulo 1, versículo 21. Pablo lo vio resucitado camino a Damasco. Desacreditaban el apostolado de Pablo porque no tenían cartas escritas con otros hombres. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y nos llamó, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui hecho, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vean bien este versículo que está diciendo aquí Pablo. Este versículo. Y hay que compararlo con la historia de lo que pasó en la iglesia. Ustedes ya vieron la historia de la iglesia en los trimestres pasados. Y un punto que tal vez el pastor les remarcó es que recuerden que la iglesia nació de los judíos, ¿ok? O sea, la primera iglesia fue judía en Jerusalén, ¿ok? Eso no cabe duda. Pero ellos pensaban al principio que la salvación era solamente para los judíos. Y entendieron mal. ¿Por qué? Porque obviamente la salvación vendría de los judíos, pero no era solamente para los judíos. Y Pablo pone de sentado esto en Romanos capítulo 4, cuando Pablo habla de que cuando le fue dada la promesa a Abraham estaba en la incircuncisión, para que la promesa fuese tanto para los incircuncisos como para los circuncidados. Entonces, el llamamiento de Pablo especial que Dios le hizo, era una evidencia de una revelación que
Israel no había entendido. No lo habían entendido. Por eso mencioné lo que mencioné. No habían entendido que los gentiles también tendrían entrada al pacto. No lo habían entendido. El llamamiento especial de Pablo es la evidencia del llamamiento especial de los gentiles. Por eso tuvo que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces la iglesia como que hubiese dudado si los gentiles efectivamente Dios los había llamado. Y eso lo podemos ver también en Gálatas capítulo 2. Cuando dice que se reunió con Pablo y con Juan y con Jacobo, que eran los pilares en ese momento en Jerusalén, y les expuso el evangelio y el llamado, y entonces dice que le extendieron la diestra, o sea, la mano, en señal de compañerismo. Es decir, los apóstoles que estuvieron con Jesús entendieron que el llamado especial de Pablo era una clara evidencia del ministerio que compartía con ellos. Ahora, tenemos que aclarar otra cosa. Quienes atacaban el apostolado de Pablo eran los judaizantes, los falsos, no los apóstoles que en verdad lo eran. O sea, el ataque no vino de Pedro, no vino de Juan, que pues podrían atacarlo. ¿Por qué? Porque ellos sí estuvieron. Pero fíjense, no vinieron de ellos, vinieron de los falsos, de los judaizantes, de los que querían desacreditar a Pablo. Y hermanos, aquí entendemos algo. Cuando alguien te quiere desacreditar, va a utilizar lo que sea. Que fuiste a tal concierto, que fuiste a tal película, que fuiste a que tienes una computadora de tal marca, que tienes tales zapatos, que tienes tales abrigos, que tienes tales camisas, que tienes tales casas, que tienes tal coche, que tienes tal tele, que tienes tales macetas, que tienes tales plantas, que tienes tal color en tu casa. O sea, van a utilizar cualquier cosa para tratar de desacreditarte. O sea, yo les puedo comentar de mi persona que muchos, para desacreditarme, dicen que yo soy pastor porque mi papá me lo heredó. O sea, desacreditando el llamado. Pero qué, hermanos, tú como ministro de Dios tienes que estar bien convencido quién te ha llamado y a qué. Mira, Pablo dice, fui constituido para ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, esto que yo estoy trabajando está produciendo algo. Y ese algo me va a ser entregado, ¿en dónde? En la eternidad. ¿Ok? Entonces Pablo afirma que Dios lo estableció como portavoz de los gentiles y que él es apóstol para la determinación y la elección de Dios. Esto nos hace entender que su ministerio fructificó por cuanto él seguía la voz de Dios que le había aparecido desde el principio. Por eso dice el pasaje que estamos leyendo que fue por la voluntad de Dios. ¿Qué? Fue por la voluntad de Dios. Aquí. Si la voluntad de Dios está sobre ti y Dios te ha llamado, hermanos, vas a crecer y vas a arraigarte. Pero si no es así, malas noticias para ti. Te vas a secar. 1 Corintios o 2 Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un saludo común, hermanos, que se daba en ese tiempo, como diciendo, espero que estén bien. Aquí también se pone en la misma posición hijo de Dios, porque no importa de dónde estemos, al final todos somos hijos, hermanos. Y no toma a Jesucristo como su Señor, y eso implica obediencia de parte suya hacia Cristo. Hermanos, es interesante el deseo del apóstol hacia la iglesia de Corinto, el cual no desea las cosas materiales y no pide que sean llenos de oro y plata, sino más bien de la gracia y la paz que viene de Dios.
Y cuando estamos en Cristo, esto se debe sobreabundar en, en nosotros. Entonces, hermanos, voy a dejarle hasta este punto. Yo espero que esta materia nos haga crecer en muchas cosas y en mucho conocimiento de Cristo. Porque en verdad, hermanos, esta carta nos va a enseñar que no son las grandes revelaciones y no son los grandes milagros los que confirman que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que confirma? Tu fe, porque esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.